Hola amigas y amigos, nuevamente estamos aquí en su canal educativo donde cultivamos la ciencia de la administración pública y el derecho de la administración pública. El día de hoy, amigas y amigos, estoy contento porque tengo la oportunidad de presentar con ustedes un ensayo que espero que llame la atención y marque un hito en nuestro país y también en Estados Unidos y Canadá. La obra que hoy les presento se llama Tratado por el que se establece una Constitución para América. Bueno, ya ven que está de moda ahora las uniones políticas, económicas, jurídicas, culturales y sociales entre diversos países del mundo. Nuestro primer referente es la Unión Europea. Europa se está organizando, ya son más de 20 y tantos países que se han organizado, tienen moneda única, libre circulación de personas, bienes y capitales, y tienen su órgano ejecutivo, su asamblea y su comité, tienen su Parlamento Europeo y tienen un Tribunal de Justicia Europeo. Bien, el mundo se está integrando y México no debe quedar a la saga de estas nuevas tendencias. Antes de abordar el contenido del libro, les quiero hablar del background y de las motivaciones que originaron la escritura de este ensayo. Quiero referirme a dos hechos fundamentales que dieron pie al nacimiento de esta obra. El primer hecho fundamental fue mi estadía en Europa, específicamente en España, entre los años 1988 y 1992. Y de ahí me quiero referir a dos cuestiones fundamentales. La primera fue que estando allá entre los años 89 y 90, surgió la perestroika en Rusia como una filosofía política encabezada por Mikhail Gorbachev, donde ese modelo cerrado de la Unión Soviética y países adláteres, economías cerradas y de planificación central, economías dirigidas, empezaron a adoptar elementos de mercado en una economía donde no se permitía la empresa privada, y además empezaron a adoptar el pluripartidismo y a dejar las dictaduras de partido único. Este hecho es muy importante porque significó el fracaso y el agotamiento del modelo comunista y la prevalencia de las instituciones democráticas de la Europa occidental. Otro hecho fundamental que me animó a escribir esta obra fue que cuando hice el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de España, llevamos dos materias, una integración europea, donde estudiamos los orígenes mismos de lo que fue primero el Tratado CECA del acero y del carbón, una unión económica para cuestiones de energía, acero y carbón específicamente entre Alemania y Francia. Luego se fueron integrando más países y luego crearon la Unión Europea, como ya mencioné, con los órganos que anteriormente dije, con moneda única, libre circulación de personas, bienes, capitales, inclusive el hecho de que, por ejemplo, si un ciudadano rumano que es miembro de la Unión Europea se va a vivir a España y a trabajar, no necesita visa. Primera ventaja. Segunda ventaja, si llega a vivir, por ejemplo, a Alcalá de Henares y tiene trabajo y paga impuestos, tiene derecho a votar en las elecciones municipales de Alcalá de Henares y también a elegir a diputados al Parlamento Europeo. Y en su país, evidentemente, tendrá derecho a votar para elegir a su presidente y a los miembros del Congreso. También llevamos una materia que se llamó integración americana, pero bueno, ahí lo que estuvimos viendo fueron las integraciones que normalmente se han hecho en Sudamérica, donde hay que decirlo con claridad, los propios sudamericanos y específicamente los gobiernos de Argentina y de Brasil
no quieren a México sentado en la mesa de negociaciones porque dicen que México no es Sudamérica. Bueno, pues agarrémosles la palabra. México efectivamente no está en Sudamérica. Y si Brasil y Argentina no quieren a México integrado en el sur, porque dicen que México es Norteamérica, bueno, pues entonces avancemos hacia una integración normal y natural con los vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos. Ya hemos avanzado, ya hemos dado unos primeros pasos, así como lo hicieron los europeos. Ya hemos avanzado en 2 tratados de libre comercio. Esfuerzos buenos, pero esfuerzos tímidos. Porque es simplemente un tratado para comerciar de manera libre con Estados Unidos y Canadá. Mucho discutíamos en aquellos años que el futuro del mundo está en las integraciones económicas, jurídicas, políticas, sociales y culturales. México no debe de ser la excepción. México debería crear una unión al estilo de la Unión Europea, pero con nuestros vecinos del norte, con Canadá y Estados Unidos. Bien, estos fueron los antecedentes que dieron motivo a esta obra. Mi estadía en Europa, los acontecimientos que me tocó vivir de la desintegración de las dictaduras comunistas, la adopción de elementos de economía de mercado, la adopción del pluripartidismo, es decir, los fundamentos de la democracia liberal, que hasta ahora han probado que en el mundo son los sistemas más efectivos para abatir la pobreza, la ignorancia y crear prosperidad, desarrollo, justicia y seguridad jurídica. Esta obra es producto, lo digo en serio y en broma, de la imaginación y la fantasía literaria. Se lleva a cabo en un espacio con un tiempo y con actores bien definidos, América del Norte, y se enfoca al campo de la administración pública, la ciencia política, el derecho, la economía y la filosofía. Este ensayo, aclaro, no pretende ni es su propósito ni tiene como objetivo presentar paradigma alguno en las ciencias humanísticas o servir de tesis administrativa, política, jurídica, económica o filosófica. Este opúsculo lo concibo como un modelo inacabado de una posible integración supranacional entre Canadá, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, partiendo de un derecho constitucional supranacional acordado por los Estados miembros de una hipotética organización denominada la Unión Americana. En síntesis, la finalidad del ensayo es generar debate, despertar el interés de los lectores por modelos de integración supranacional en los ámbitos administrativos, políticos, jurídicos, económicos y culturales, y se dé por bien servida la tesis en el sentido de avanzar hacia modelos de integración que traigan prosperidad a México, que tanta falta hace. En esta obra, el lector puede hallar una exposición analítica y sistemática de un hipotético tratado que integra económica, jurídica y políticamente a los Estados Unidos mexicanos, a los Estados Unidos de América y a Canadá en una institución supranacional denominada la Unión Americana. La obra incluye las instituciones, órganos de la Unión, así como sus competencias y atribuciones basadas en la libre circulación de personas, bienes y capitales. Este trabajo no pretende naturalmente adoptar el estudio de modelos de integración supranacional entre los 3 países, Estados Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos mexicanos, pero sí tiene por objeto ofrecer un marco analítico que sirva de referencia para lo que ya es una exigencia regional y global: la integración económica, jurídica y política de Norteamérica. El ensayo tiene 7 títulos. En
primer título establecemos los objetivos de la Unión Americana. En el segundo, los derechos fundamentales y la ciudadanía en la Unión. En el tercero, las competencias y atribuciones de la Unión. En el quinto, se enuncian las instituciones y órganos de la Unión. En el siguiente, el ejercicio de las competencias de la Unión. Luego pasamos a la vida democrática de la Unión, a las finanzas de la Unión, el entorno próximo de la Unión, la pertenencia a la Unión, las responsabilidades de los funcionarios de la Unión Americana y patrimonial, y las posibles reformas a esta hipotética constitución supranacional que estoy proponiendo que se cree entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México. Quisiera yo también mencionar que la obra presenta una serie de instituciones que serían viables que se crearan. Por ejemplo, crear un Congreso americano. Digo Congreso porque aquí en América normalmente le llamamos Congreso al Poder Legislativo. En Europa le llaman Parlamento, el Parlamento Europeo. Aquí tendríamos el Congreso americano, más propio con las raíces americanas. Y además, amigas y amigos, recordemos un hito. La primera constitución escrita del mundo se escribió en Norteamérica. Fue la Constitución de Estados Unidos de 1787. Ahora se puede hacer un hito creando la primera constitución supranacional en el mundo. Esta constitución tendría un poder legislativo que sería el Congreso americano, con un número de 600 diputados, 200 para cada país, 200 para Canadá, Estados Unidos y México. Tendríamos un órgano ejecutivo con dos instituciones, la Asamblea Americana, que estaría integrada por el presidente de cada país, el presidente de Canadá, Estados Unidos y México, y el secretario de Relaciones Exteriores. Esa asamblea elegiría a un presidente cada 4 años, así sería presidente el de México, luego el de Canadá y luego el de Estados Unidos, y también formarían parte de la Asamblea Americana, los secretarios de Relaciones Exteriores. Tendríamos un comité americano. Este comité estaría presidido por un ciudadano nacional de cada estado, el presidente de cada estado, el secretario de Relaciones Exteriores, y tendría como facultades ser garante de la aplicación de la Constitución americana, supervisaría la aplicación del derecho de la Unión, ejecutaría el presupuesto y gestionaría programas, y asumiría la representación de la Unión Americana ante la Unión Europea. Y además tendríamos un órgano judicial, que se denominaría el Tribunal de Justicia de la Unión Americana, que estaría integrado por un Tribunal de Justicia, un juzgado general y juzgados especializados. Otras instituciones que se crearían sería el Banco de América, que estaría integrado por todos los bancos centrales nacionales y se fijarían políticas fiscales y monetarias. También aspectos de control de la inflación. Y por otro lado, se crearía una moneda única. Propongo que el nombre, así como allá en Europa se llama el euro, aquí se llame el americano. Moneda única para Canadá, Estados Unidos y México. Libre circulación para los ciudadanos de los 3 países. Que podamos viajar, como ya lo hacemos con Canadá, sin necesidad de visa. Y que ahora un ciudadano de Estados Unidos pueda venir a México sin visa, y en condiciones de igualdad, un ciudadano mexicano pueda ir sin visa a Estados Unidos. Desde luego se requerirán controles de pasaportes y otro tipo de controles, pero tendríamos ya la misma situación que tenemos con Canadá. Y además otra institución que se crearía sería la Auditoría Superior de la Unión, que audita las cuentas y fiscalizaría el ejercicio de recursos de la Unión y fincaría responsabilidades a los funcionarios de la Unión Americana por actos y omisiones constitutivos de faltas y delitos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Americana. Amigas y amigos, es necesario que los jóvenes mexicanos, que tienen muchos de ellos el American Dream, el sueño americano, que tienen ganas de superarse,
Para ellos necesitamos crear esta futura unión que garantice prosperidad, justicia y desarrollo para los tres países. México tiene el mismo sistema que Estados Unidos, somos un Estado federal. En México apreciamos a nuestros hermanos canadienses y estadounidenses, y por la experiencia que tengo de vivir en Estados Unidos también se le brinda la mano a todo aquel mexicano que llega en regla con sus papeles y con cierta preparación para tener éxito en aquel país. Quiero terminar con una alegoría o dicho muy mexicano que dice: más vale ser cola de león que cabeza de ratón. Quiero decir que es mejor para los Estados Unidos mexicanos estar integrado con la nación más poderosa y más rica del mundo, que son los Estados Unidos de América, y en menor medida Canadá, que con otras naciones que no nos ofrecerían las mismas posibilidades de integración y desarrollo, y que de por sí siempre nos han excluido, incluso hasta en el fútbol, donde los sudamericanos no quieren que México participe, y por eso nos tenemos que eliminar con los países caribeños y con Canadá y con Estados Unidos. Entonces, prosigamos por esa ruta. Creemos la Unión Americana para que en nuestra nación haya prosperidad, justicia y desarrollo. Muchas gracias.